Tiempo de adoración. Una vez más, bienvenidos a Tiempo de Adoración. Yo soy Luis Miguel de la Cruz junto a mi esposa Shermila. Dios te bendiga, Dios bendiga tu casa, tu hogar, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu familia completa. Este es tu tiempo de adoración, tu programa, porque el tiempo de Dios es perfecto. Saludo. Saludo. Qué bueno estar contigo nuevamente. Igualmente. En este tu tiempo de adoración. Amén. Para compartir con ustedes la palabra del Señor. Así mismo, para glorificar el nombre de Dios, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Bueno, hoy tenemos un programa completamente diverso de cosas buenísimas e interesantes. Un video maravilloso de Cristín Di Clario junto con De León, en el cual especialmente para levantar a esa mujer maravillosa. Sí, Kyla Valera nos va a presentar esta tremenda canción que se llama Levántate Mujer. Vamos a tener también hoy a Christopher Medelhoff y su esposa Ingrid con el tremendo segmento de Atrévete a creer. Atrévete a creer en el Dios Todopoderoso. Tendremos la oportunidad de el pastor Juan Carlos Astacio en su segunda parte de ese gran testimonio de su vida, de las cosas que pasaron con sus hijos y de cómo el Señor a él le enseñó cosas maravillosas. Vamos a finalizar con Jocelyn Aria y vamos a dedicar precisamente este programa a Borrón mi cuenta nueva. Vamos a iniciar de cero amando al Señor. Amén. Y en nuestro tiempo de devoción vamos a tener también hoy, no olviden, busquen sus Biblias porque hoy vamos a tener Salmo 23 y el versículo será el versículo 1. Un salmo tan conocido y que muchos hoy vamos a aprender un poquito de las palabras que Dios pone en nuestro corazón. Amén. Porque cada ser humano somos herramienta de la palabra del Señor. Entonces significa que debemos llevarla a otros. Así mismo. Y ahora vamos de una vez con nuestra primera canción. Sí, seguro que sí. Eres mi fuerza. Vamos a dedicar este tema especialmente para la fuerza grande que cada uno necesitamos. ¿Y qué mejor fuerza que la fuerza del Señor? Amén. Que Dios lo bendiga. Y ahí viene Cristín Di Clario junto a De León para este éxito. El viento ha sido fuerte, se ha levantado tempestad, trataron de detenerme, pero a mi lado siempre estás. Se agolpan multitudes, intentando verme perecer, prometen ver mi muerte, pero tu mano nunca me dejó caer. Eres mi fuerza, la única razón de mi existencia, mi vida, mi canción, mi fortaleza. En tiempo de aflicción y aún en tormenta, refugio y protección. El viento ha sido fuerte, se han levantado tempestad, trataron de detenerme, pero a mi lado siempre estás. Se agolpan multitudes, intentando verme perecer, prometen ver mi muerte, pero tu mano nunca me dejó caer. Eres mi fuerza, la única razón de mi existencia, mi vida y mi canción, mi fortaleza. En tiempo de aflicción y aún en tormenta,
Curaçao Plaza Hotel de Coração de Punda. Prático, econômico e confortável. Para o próximo visita na Corsou, Curaçao Plaza Hotel de Coração de Punda com 3 tipos de camper: Standard, Superior e Junior Suites, com Dutch Caribbean Rate 150 florin para camper para a noite, com tour impuesto incluído. Curaçao Plaza, su restaurante, está abrir tour dia para breakfast, lunch e dinner. E mais lá, happy hour de 6 horas para 7 horas. Tour bebida na mitad de preço. Já viernes, live band de 10 horas de noite. E para boa conferência ou fiesta, também Curaçao Plaza tem sala disponível. Para informação e reservação, 461-2500. Curaçao Plaza Hotel de Coração de Punda. Tiempo de adoración. En este momento inicia tiempo de aclamar a Dios. Dios maravilloso, gracias. Gracias porque borras mi cuenta, me das una cuenta nueva, me das la oportunidad de que en el momento que tu Hijo Jesucristo me dio esa oportunidad de borrar mis pecados, dejarlo atrás e iniciar de nuevo. Pero eso no significa que debo seguir pecando. Correcto, Dios. En esta hora te pedimos, sobre todo que nos perdone, Dios, pero también que nos limpie, Dios, que nos hagas blanco como la nieve, Dios, que podamos entrar en tu presencia, la presencia del santo lugar donde tú habitas, Dios, donde podamos verte cara a cara, Dios, y decirte cuánto te amamos, Padre. Gracias porque nuevamente me das una nueva oportunidad en un nuevo día, porque cuando respiramos y abrimos el día, decimos, oh, gracias Señor, gracias por lo que me ha dado. Me has dado una nueva oportunidad en el día de hoy. Y qué mejor que buscar tu presencia, qué mejor que amarte, y más cuando me das esa oportunidad de que dejas atrás todo lo que mal he podido cometer, pero de ahora en adelante empiezo a buscar de ti y solo cosas buenas pongo en mi corazón. Borrón y cuenta nueva, eso es lo que tú nos vas a dar, Dios. Tú vas a limpiarnos, Señor, tú vas a lavarnos, Señor, de pies a cabeza, Señor, y hacernos limpios, Señor, para que podamos, Señor, alabarte y glorificarte, para que seamos hijos santos ante ti, Dios, para que podamos levantar manos santo ante tu trono, Dios, y así glorificar el santo nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Señor Dios Todopoderoso, no olvides de darle la oportunidad y que borren y completen una cuenta nueva a todos los que grandes tienen y grandes errores tienen y grandes deudas tienen. Muchos son los que tienen deudas, son muchos los que tienen ahora a lo mejor con deseo de suicidarse, tirarse de un puente, ahorcarse, envenenarse, hacer tantas cosas porque no aguantan esa cuenta que han sobrepasado, que ellos mismos no han sabido controlar y lo han dejado caer en ese mundo de perdición de deuda. Tú lo dices, Dios, el hombre no debe tener deuda, el hombre solo debe tener fe en ti, Señor, porque tú eres el dueño de la plata y el oro. Amén, Señor, y por eso, Dios, te damos gracias en esta hora, por todo lo que tú vas a hacer, Dios. Como dijo mi esposo, Dios, los que tienen pensamientos de suicidio, que paren y analicen un momento lo que Dios puede hacer en tu vida, porque Dios es el Todopoderoso. Él puede lo que tú no puedes, Él sí puede. Solamente tienes que pedir, solamente tienes que aclamar a Él y Él te contestará. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Y si tú que tienes un hijo enfermo, tú que tienes una persona que a lo mejor estás y no sabes qué hacer, date cuenta de este testimonio de Juan Carlos Astacio. Cómo su fe hizo que sus hijos tuvieran el milagro del Señor de la sanación. Disfruta a continuación de Juan Carlos. Tiempo de adoración. Juan Carlos, ya hemos hablado sobre tu vida, sobre las cosas importantes que pasaron y la situación de uno de tus hijos, Josué Israel. Sabemos que tienes otro hijo que se llama Emmanuel y que también a los pocos días de nacimiento tuvo una situación bastante complicada. Cuéntanos, y también milagro del Señor. Sí, ese Emmanuel, ese es mi primer hijo de mi matrimonio. Cuando él nace, el niño nace perfecto, bien, todo bien. De repente, a los 13 días de nacido, él empieza a frecuentar un problema que todo lo que come lo expulsa afuera. Lo llevamos donde el pediatra nos dice que hay que internarlo para hacerle estudios más profundos, para ver cuál es el problema, la situación, para así ellos darse cuenta, a ver qué ellos pueden hacer. Y cuando le hacen el estudio, se dan cuenta que el estómago estaba cerrado. Wow.
Y me llaman los cirujanos, vienen, que ya ellos se dieron cuenta cuál es la situación, que hay que llevarlo a la sala de cirugía para practicarle una operación. Yo me pregunté, wow, pero un niño de 13 días de nacido para operarlo así, un bebé. Sí, es una cosa sencilla, eso pasa de una vez. Un viernes agarran y operan el niño a las 8 de la mañana, sale a las 10 de la mañana de la sala de cirugía, y el otro día por la mañana, cuando van a pasar revista, el niño no tiene sangre. Cuando yo estoy ahí, yo digo, wow, Dios mío, pero ¿cuál es el problema? Los médicos rápidamente vienen corriendo todos, los llevan a la sala de cirugía, donde nuevamente les practican otra vez la cirugía para hacerla un poco más grande, para ver cuál fue el problema, la situación. Y de repente yo escucho una voz que me dice, pide un hígado. Estoy meditando profundamente en Dios, me dice, pide un hígado. Y yo empecé a pedir un hígado. Y de repente los médicos, el cirujano, le están pasando sangre, mucha sangre. Y cuando ya llega una hora, un momento que desde las 8 de la mañana ya son las 10 de la noche, bregando con el niño, los médicos, el cirujano, poniéndole mucho calmante, tanto medicamento para controlarle el sangrado, porque después que lo operan el niño no se les para la sangre. A mí nada más me sacaron 700 cc de sangre para ponérsela, porque tenían el mismo tipo de sangre. Y toda la sangre la botaba por los oídos, por la nariz, se le salía por su partecita, donde tenía un orificio de inyección, por ahí le salía la sangre. Y viene a las 10 de la noche y me llama el cirujano y me dice, ven y ve que nosotros ya hemos hecho lo donde Dios nos ha ayudado, y ya si nosotros le quitamos el aparato, el niño ya él se muere. Entonces yo le dije, doctor, pero usted no tiene fe. Dice la palabra de Dios que Lázaro tenía 4 días de muerto y ya es día. El Señor le dijo, Lázaro, levántate y sal. Esa palabra me vinieron a mi corazón en ese momento, y le digo yo al cirujano, le digo, déjeme a mi hijo hasta mañana. Y de repente ellos prácticamente ya querían entregarlo. Ellos entregaron todo ya. Para ellos no había más esperanza. Para ellos no había solución ya, porque ya ellos le estaban poniendo una ampolla. Pero en tu corazón tú sentías que todavía había una posibilidad. Seguro. ¿Qué pasó? Bueno, después que el doctor le digo, yo fui, me postré de rodillas delante de la presencia de Dios y de mi hijo, y le dije, Padre, yo te doy gracias porque tú eres Dios, y por la situación que yo estoy atravesando en mi hijo, tú no dejas de ser Dios. Y yo entiendo que para nosotros poder entrar a tu presencia tenemos que nacer como un niño. Pero si tú no has permitido hasta este momento, esta situación, yo sé que tú tienes las últimas palabras. Y empecé a glorificar a Dios y a honrar a Dios en ese momento, y de repente llega el pediatra del niño llorando amargamente por el problema, la situación, y me dice, sigue orando que Dios está aquí. Yo le digo, sí, yo sé que Él está aquí, pero ya yo terminé hasta este momento. Y fui y me senté en la sala de espera. En ese momento acaban de llegar 2 pastores puertorriqueños que fueron a visitar al pediatra, y vieron al pediatra que estaba llorando, no pudo comer. Y él le explicó la situación, el problema, y fueron a la clínica y empezaron a consolarme, a orar. En ese momento mi esposa ya se le habían llevado para las casas, porque ya ellos determinaron de que si yo decidía que le quitaran el aparato, ya no había más oportunidad. Yo les dejé a mi hijo hasta mañana, y de repente, que después que los pastores se van, yo me quedé meditando en la sala de espera al otro día. Esa era mi fe. Y de repente yo siento que viene un personaje entrando a la sala de espera, y me dice mi madre, que está en ese momento al lado mío, pero Juan Carlos, ¿qué está pasando aquí? Yo le digo, no, madre, el Señor está pasando en este momento delante de nosotros. Eso fue una palabra que me vino de lo más profundo de mi corazón. Y en sí, si te digo que yo vi el rostro, le vi la cara, te hablo mentira. ¿Tú sentiste su presencia? Yo sentí su presencia. Un personaje blanco, pasó delante de mí, que llenó la sala de su presencia. Wow. Que todo el que estuvo ahí presente sintió mi madre, que no era cristiana ella se despeinó, porque fue una cosa terrible. Y yo vi que ese personaje fue y puso su mano en el estómago del niño. Y al otro día el niño empezó a llorar. Wow. Y me dice mi madre, pero Juan Carlos, no, mamá, tranquila, Dios está aquí. Eso fue lo que me salió de mi corazón, de mi labio.
Y al otro día me llaman los doctores, la enfermera, ¿y cómo tú vas a poder salir de aquí ahora? Porque fueron tantos medicamentos y tanto. Si él permitió si él permitió de que él pasara todo este proceso y después de este proceso él darle nuevamente su vida, él sabrá de dónde yo voy a sacar el dinero. Él es dueño de la plata, ¿no? Así mismo, yo dije, él es dueño de las plata y del oro y mi padre es rico en abundancia. Y me dice la enfermera que estaba de cabecera del niño, me dice, pero tu padre es rico. Y yo, tú no te imaginas. Bastante dinero tiene él, es dueño del oro y de la plata. Y cuando vienen los médicos ya que no querían que nadie pasara a ver el niño, solamente yo. Porque eso fue un caso que ya ellos lo echaron como, eso es un feto, perdido. Ya un niño, un caso perdido. Claro. Y llega el momento donde tenemos que hablar del dinero y yo le digo, bueno, yo lo único que cargo son 7,000 pesos conmigo dominicanos y ese era lo que habían acordado por lo que sería la operación. Y yo sé que no fue como ustedes pensaron, la cosa se le fue de la mano. Entonces ya yo tenía que pagar una cantidad de 7,000, tenía que pagar 42,000 pesos. Wow. En ese entonces, 7 veces más. 7 veces más. Imagínate, yo con 7, yo le digo, Dios mío, pero tú me permitiste. Y yo cogí, me arrodillé y puse el dinero que tenía en mis rodillas y le dije, Padre, tú eres dueño del oro y de las plata, y si tú me permitiste esto, tú vas a permitir que estas personas me puedan reducir los pagarés como ellos quieran. Y ellos se reúnen conmigo y me dicen, bueno, nosotros llegamos a un acuerdo, hicimos una junta médica, y llegamos a un acuerdo que tú no des lo que tú tienes y tú no pagues como tú puedas. Si tú quieres dárnoslo de a peso, de a 5 pesos, pero que nos pague. Tú te puedes ir con tu niño ya, porque ya él no se quedaba tranquilo. Ya él era llorando que tenía hambre. Incluso que después que el niño tiene 10 meses que salió de todo ese proceso, los puertorriqueños vinieron nuevamente de Puerto Rico a mi casa a ver el niño. A ver cómo estaba. A ver, porque ellos pensaban que el niño no se salvaba por lo que le habían contado el cirujano, los doctores. Pero se le olvidaron que había un cirujano más grande. El cirujano por excelencia. El que creó los órganos dentro de nosotros, creó el riñón, creó el hígado, creó el todos esos órganos Dios los creó dentro de nosotros y Él pudo crear otro nuevo. Wow, es algo maravilloso, porque imagínate cuando tú tienes unos 7,000 pesos, tienes que dar 6 más arriba de los 7 que son, eso es una cosa impresionante. 42,000 pesos es una cosa que de repente tú dices, wow, y lo puedes pagar poco a poco, y me imagino que como hombre de responsabilidad pagaste toda la deuda. Todas las deudas las pagué, gracias al Señor. Incluso esa era una clínica pequeña. Después que aconteció ese milagro, ahí en esa clínica, pero que era una casa que estaba próximo a la Universidad Central del Este. No hablando de eso en San Pedro de Macorís. Ellos hicieron un centro médico inmenso, hicieron un edificio grandísimo, más de 5 pisos arriba. Wow. Hicieron esa clínica después que aconteció eso. Y ya eso fue un niño conocido. Y no solamente eso, después que ese niño, cuando el niño, lo más lindo fue que cuando los puertorriqueños fueron a verlo, el que lo recibió fue él. Ese día empezó a caminar, a los 10 meses empezó a caminar y tremendo. Es un niño, una bendición de Dios. Emanuel tiene 20 años ahora y da testimonio de que Dios es real. Tú me estuviste diciendo cuando habíamos conversado que en tu caso a tus hijos pasaron milagros, pero todavía tú dices que hay la importancia de esperar un milagro importante, que es el milagro de que ellos se puedan convertir al Señor, ¿es correcto? No, el milagro un milagro que estoy esperando es de Josué Israel, a pesar del proceso que el primer testimonio. Manuel está convertido. Él es cristiano, él es cristiano. 20 años, estudia. Está en la universidad, sí está. Después de 20 años que pendieron, que ya no iba a existir, ya es todo un hombre. Ya un hombre, un muchacho que ama a Dios sobre todas las cosas, un niño que en el liceo, cuando él estudiaba en el liceo, le decían, ahí viene el santo, porque él siempre estaba corrigiendo, no digas malas palabras, que eso no es bueno. Yo le doy gracias a Dios por Emanuel, sí, porque él es un niño que ama a Dios.
Esto entiende que Israel es tu proceso ahora de esperar el milagro de que Él también existe. Sí, porque Dios ha pasado a ese niño por un proceso grande. Y es una cosa que yo pude entender cuando yo vine a los pies del Señor, de que tú sabes que a veces los padres de uno hacen cosas que uno, sin conocimiento de uno, y envuelven a los hijos en cosas que en realidad ellos desconocen. Claro. Y una vez a mí se me apareció un demonio y me dijo, muchas quizás personas no entienden lo que de cosas que Nosotros los cristianos vamos a pero nosotros los cristianos entendemos eso. Y ese personaje me dijo que él tenía que destruir lo que Dios había hecho en mi vida. Y yo le dije, bueno, los hijos míos están cubiertos con la sangre de Cristo. Tú puedes tocar su cuerpo, pero no puedes tocar su alma. Amén. Y yo estoy esperando que Israel, él pueda venir a su presencia, porque Dios lo ha pasado por procesos terribles. Es un milagro, también un milagro de Dios, donde ese niño se cae, después ese niño tiene que sacarle, operarle la barriga, sacarle el vaso, porque lo tenía dañado. Wow. Y de repente cuando el cirujano está cortando, él encuentra que hay otro vaso pequeño que viene creándose dentro de él, que no recibió ningún daño, ni fue afectado. Yo digo, no, Dios conmigo. Yo le doy gracias a Dios inmensamente porque yo he visto las glorias de Dios, no solamente en mí y en mis hijos, y no cesaré de alabar a mi Dios. Amén, amén. Juan Carlos, nuestro tiempo está finalizando, pero nosotros tenemos tantas cosas que hablar contigo. Hay tanto testimonio que todavía nosotros queremos hablar en futuros programas. Pero antes de finalizar estos apenas 2 minutos que nos quedan, háblanos un poco de lo que Juan Carlos, su proyección tiene para el futuro, pendiente a que en los próximos programas hablemos ya un poco basado a eso. Sé que Juan Carlos, una de sus ideas grandes es trabajar directamente con su propia iglesia. Bueno, ¿cuál es el llamado de Juan Carlos? Déjame que ponerlo más fácil así. Bueno, yo tengo un llamado, según me han profetizado, me han hablado, tengo un llamado pastoral. Y pero ya hiciste teología, ya has estudiado. Sí, yo he hecho ya una cuanta carrera y Okay. estoy esperando ya que... ¿Qué tú sientes que te falta? Yo siento que me falta que me envíen. Que te envíen. ¿Tú estás listo ya para pastorear? Sí, yo me siento sí para ir derecho. Yo he pastoreado iglesias ya. Si te dan a escoger un país para ser pastor, ¿cuál país escogerías? Bueno, yo en realidad no podría escoger un país específicamente porque yo no me pertenezco a mí, yo soy propiedad de Dios. Correcto. Y donde Él me mande, ahí yo iría. Pero me gustaría ir a mi país a pastorear una iglesia. ¿Te gustaría tu pueblo? Bueno, mi pueblo en sí no, pero mi país, República Dominicana. Estar en República Dominicana. Estar en Dominicana, sí. Tú sabes que lo que uno le pide al Señor, muchas veces Él lo escucha. Él conoce el corazón y Él sabe las cosas que nosotros queremos. Yo ahora mismo acabo de decirle al Señor, ¿qué te gustaría? Ahora vamos a dejarlo en manos del Señor. Que el Señor pueda hacer lo que tú quieres, siempre y cuando Él sepa que eso te va a convenir. Amén. Cuando algo no te va a convenir, Él busca la manera para que eso no suceda. Sí. Pero si ponemos fe en Él, no olvides una cosa, que Dios sabe cada uno de los propósitos que tiene en nosotros. Sí, en su palabra nosotros podemos ver a través de la Biblia, en Romanos 8:28, y dice que los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados, todas las cosas le ayudan a bien. Bueno, nos tenemos que despedir de esta segunda parte del testimonio de Juan Carlos Astacio. Vamos a estar pendientes, Juan Carlos, porque necesitamos hablar de muchas cosas. Háblame, antes de finalizar, simplemente un otro proceso de tu vida que vamos a tener pendiente para el próximo programa. Un testimonio de algo que te haya impactado en tu vida. Sí, bueno, yo tengo varias cosas que contar, testimonio poderoso que Dios... Y yo he sentido que el enemigo ha querido hacer en mi vida, porque a veces el enemigo quiere dañar el plan, el propósito que Dios tiene para cada uno de lo que Él llama. A veces el enemigo quiere intervenir para que eso no se lleve a cabo. Okay. Y en el próximo programa vamos a estar hablando de eso. Entonces el próximo programa nos promete que la próxima parte del testimonio vamos a hablar de enemigo. Amén. Sí. Amén. Juan Carlos, gracias y ya sabes, tienes una cita, porque tenemos que seguir hablando de muchas cosas y muchas bendiciones. Amén. Amén. Gracias. Tiempo de adoración. Los hijos de Carlos Astacio, Juan Carlos Astacio, hoy están agradecidos al Señor y él más que ellos incluso, porque uno de ellos ya se ha convertido.
Hay otro que está en el procedimiento, porque yo sé que Dios va a hacer el milagro, Shermila. Dios va a hacer el milagro también de que esa familia se reencuentre y de que ese deseo que él tiene de ser pastor, a lo mejor posiblemente a su propio país, él ha tenido que cruzar frontera para buscar más del Señor de alguna manera u otra y buscar una mejor economía. Pero Dios es grande y Dios tiene un propósito muy grande con Juan Carlos. Así mismo, porque Dios tiene un propósito, dice su palabra en Jeremías 29:11, un plan y un futuro con una esperanza nueva. Y ese plan y el futuro, Juan Carlos ya lo tiene. Y lo más importante es que Juan Carlos llegó un momento en su vida en que borró su cuenta nueva y se dedicó al Señor. Como igual se dedicarán sus hijos, igual se dedicará su familia, igual nos hemos dedicado nosotros. También tenemos un testimonio grande para ustedes, pero Dios nos dio la oportunidad de darnos cuenta de que hemos sido escogidos, porque no olvidemos que muchos serán llamados, pocos serán escogidos, pero trata tú de hacer tu esfuerzo para que también sea de los escogidos. Amén, así mismo, como dice mi esposo, que pocos serán llamados. Y entonces, ¿en cuál Muchos parte? serán llamados. Muchos, perdón, serán llamados y pocos escogidos. ¿Y de cuál quieres ser tú? Yo quiero ser de los que son llamados. Y por eso en esta hora vamos a escuchar esta tremenda alabanza de Kyla Valera con su tremenda canción Levántate, mujer. Aunque afligida o atribulada esté, yo me levantaré. Tú eres mi fuerza y a nada temeré. Tú eres mi sostén, mi fortaleza, Jesús, mi fortaleza. Jesús, mi fortaleza. Levántate, mujer, atrévete a creer. Tú eres hija del Rey. Levántate, mujer, confía en su poder. Arrebata las promesas del Rey. Como mujer abandonada, triste, Él te llamó. Hoy dice tu hacedor, no te detengas.